El día de hoy vamos a hablar acerca de lo que puede lograr una mujer en su matrimonio y su familia, y lo vamos a hablar precisamente pues desde muchos casos que hemos visto que nos ha parecido que realmente una mujer que se despliega, que ama, que en muchos momentos llega a un nivel muy heroico en el amor, pues logra cosas que uno diría, ¿es en serio? O sea, eso era imposible. Y hemos visto casos en que expresiones como estas: ese hombre yo lo conocí antes y ahora, y yo no entiendo, o sea, en serio parece un hombre diferente. O sea, expresiones de ese nivel que uno diría, ¿cómo hace para transformar a un hombre? ¿Cómo hace para ayudarle a cambiar? ¿Cómo hace para toda una familia verse florecida por una decisión de una persona? De eso vamos a hablar hoy. Claramente habrá hombres que han amado, que han logrado muchas cosas también en su hogar, pero el día de hoy queremos dedicarle un poco pues como a la mujer, porque hemos visto cómo, tal vez pues a eso ya lo vamos a compartir, pero hemos visto cómo cuando las mujeres despliegan esta capacidad de amar que tenemos por naturaleza, y ya vamos a compartirlo mucho, cómo logramos cosas que ni siquiera creíamos que íbamos a ser capaces. Entonces el día de hoy les queremos compartir esto, que se puede, que cómo se puede, que hemos visto que se puede. Entonces vamos a hablar, y creo que nos va a dar muchas luces muy grandes, por si alguna persona dice, bueno, yo tengo una situación en la que me quisiera rendir, siento que no se puede, tal vez el otro no lo quiere intentar demasiado, pues hoy les queremos decir un poco, pues hemos visto cómo un amor que se decide, pues logra muchas cosas grandes, ¿no, mi cielo? Así no sé es. Si tú quisieras como decir algo para pues iniciar, amor. Es mi experiencia de vida. Yo considero que yo soy un hombre antes de conocer a Saris y un hombre después. Sinceramente, el amor de mi esposa, el amor de mi flaquita siempre fue muy trascendental en mi vida. Desde que fuimos novios, recuerdo mucho que cuando yo conocí a Saris y luego empezamos este proceso de amistad y de noviazgo, a mí la vida me empezó a cambiar. Solo experimentar el amor que me tenía, cómo me miraba, lo que veía en mí que yo no veía. Yo recuerdo mucho que me impactaba mucho. Yo le decía, pero es que vos, ¿por qué ves eso? Yo no lo veo, yo no me veo bueno, yo no me veo capaz. Y yo veía que ella era muy segura cuando me lo decía, vos sos capaz, vos podés. Y me impactó mucho porque el amor de mi esposa me fue configurando y me fue transformando con el pasar de los años, y de manera muy particular cuando nos casamos. Yo tengo una frase que para mí resume mucho mi sensación cuando me casé, es que si yo me hubiera casado con otra mujer al mes, me hubiera pegado una patada y me hubiera dicho, no, mijito, usted no está preparado para esto. Esto no es lo suyo. Pero yo recuerdo que Saris fue muy linda, y a pesar de yo tener tantos defectos al momento de casarme y tener una imagen tan diferente y en momentos tan pobres de lo que era el amor a ella y a la familia, y tantos conflictos internos y tantas problemáticas internas, mi flaquita me tuvo paciencia, me fue enseñando mucho, más que con cantaleta, con ejemplo, con amor. Y yo considero que grandísima parte de lo que soy hoy fue fruto de esta experiencia del amor que vos me tuviste a mí. Ay, mi esposo. Bueno, yo pensé que iba a contar otra cosa, pero entonces miren que al final lo que yo les decía, pues a mí mi esposo también me ha transformado la vida. Entonces no es que solo la mujer tengamos un papel importante, ¿cierto? Pero al final hoy sí que debemos dedicar un poco como especialmente a la mujer, para que veamos que al final pues cada persona ha sido creada con una misión, pues obviamente cada persona particular, pero asimismo el hombre y la mujer, pues porque al final, por poner un ejemplo, cuando se crea un carro, pues el que lo crea no dice voy a ver qué le pongo, no, claramente sabe si lo va a hacer de carga, una mula o algo pesado, un carro pesado, o si lo va a hacer de carreras. Desde el principio entiende para qué lo crea, cuál es la misión, y claramente acorde a ello pues lo constituye. Asimismo, cada uno tenemos capacidades diferentes. Entonces digamos que por lo que vamos a hablar el día de hoy, que es muy bello, muy grande, muy interesante, pues nos va a permitir entender pues la capacidad que tiene la mujer, que claramente en muchas esferas sociales se despliega
maravilloso y no quitamos el mérito y lo valioso que es que las mujeres en este momento pues estén haciendo unas labores grandiosas en otras esferas, pero hoy queremos rescatar lo grande, lo valioso, lo importantísimo que es que las mujeres entendamos. Una de las misiones más grandes que tenemos, de hecho, en el hogar, por la capacidad que tenemos para transformar con amor, ayudar a cambiar con amor a una persona, a unos hijos, la sociedad entera, que depende pues de las familias, porque nosotros en Dosiel comprendemos, y algo comprendemos y hemos ido entendiendo pues siempre, es que la familia es la base de la sociedad. Entonces arrancamos, como siempre vamos a tratar pues 3 punticos, y vamos a decirles, primero vamos a hablar acerca de lo que es la mujer, lo que decíamos, cómo se constituye, qué tiene, qué cualidades, por qué decimos que fue creada como de cierta manera. Vamos a hablar de esto. Segundo, pues cuál es la misión. Si nos crearon con una misión, cuál es para que la entendamos. Y tercero, en la experiencia que hemos tenido, en algunas cosas que hemos leído, en casos reales que hemos visto, o sea, pues personas que hoy en día ya tienen hijos grandes y demás, que uno dice, hey, ¿qué pasó aquí? Pues desde este fruto de esta experiencia les vamos a compartir en el tercer punto cómo se logra. O sea, de verdad, ¿por qué se puede lograr? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo? Vamos a hablar un poquito de ese cómo, que creo que muchas quisiéramos aplicarlo en nuestras familias, ¿cierto? Entonces empecemos, mi cielo. A ver, empecemos, te voy a entrevistar el día de hoy. Amor, la mujer, hablemos de la mujer. Entonces, ¿qué es? ¿Cómo se configura? ¿Qué podrías decir, mi cielo? Yo pienso que la teoría es muy linda, pero la experiencia en momentos da como unos visos mejores a la teoría, pues como que la sienta, la hace visible, palpable. Y yo diría que de manera especial yo he experimentado la diferencia entre hombre y mujer con mis hijas. Ay, sí, es impresionante. Nosotros tuvimos el regalo de tener primero 2 niños y la tercera fue nuestra niña, luego otro niño y luego otra niña. Ya tenemos 2 niñas en estos momentos y ya viene la tercera, Isabel, que es niña también. Y yo siempre en las niñas recién nacidas prácticamente, siempre descubrí un rasgo característico que era la delicadeza y la ternura. Yo en las niñas siempre percibí que me movilizaban de una forma diferente a como eran mis hijos. Era algo misterioso. ¿Por qué? No tengo ni idea, porque al final pues uno podría decir, pero es que pues son del mismo tamañito, o sea, los 2 son tiernos. Pero hay algo especial en el cuerpito, en sus gestos, en sus rasgos. Hay una delicadeza especial. Entonces yo podría decir que si hay un rasgo constitutivo de la mujer, es la delicadeza. Es una finura, sí, como una... Un pincel muy delgado, sí, ¿cierto? es algo fino, es algo delicado, es algo exacto, es algo artístico, es diferente al hombre. El hombre es más burdito, el hombre es más gruesito, el hombre es más fuertecito, el hombre es más más hecho de piedra, de barro, de fango, sí, o sea, lo podría decir. Y la mujer es hecha como de florecitas, es hecha como una rosita, tiene un olor, tiene una delicadeza, tiene una textura diferente al hombre, que quien ha tenido hijas e hijos, pues claramente me podrá entender un poco mejor cuando percibimos esta gran diferencia. Y en esto yo pienso que lo que dice mi esposo es la evidencia empírica, o sea, uno lo palpa y lo ve, pues es muy clara. Y cuando empezamos a entender inclusive pues fisiológicamente, o sea, la fisionomía, pues claramente es diferente. Y a nivel psicológico, ¿cómo somos de distintos? ¿Cómo somos de distintos? Entonces ahí uno empieza a decir, hombre, hay rasgos que desde tan pequeños se manifiestan con tanta diferencia. O sea, los 2 pintan, sí, pero la manera no es igual. Los 2 salen corriendo a abrazar a papá, pero la manera no es igual. Entonces uno desde ahí empieza a ver, bueno, somos diferentes. Somos diferentes. El cuerpo, uno carga una hija y carga un hijo y es diferente el cuerpo. Uno percibe las diferencias desde pequeños.
la delicadeza, los músculos, la forma del cuerpo es diferente. Eso es algo, yo diría, increíble, porque uno lo percibe. Yo veo a mis niñas y yo percibo la diferencia del cuerpo con mis otros hombrecitos cuadraditos barrigones. En ellas la barriguita es diferente, la espaldita es diferente. O sea, es increíble cómo físicamente hay una gran diferencia, que al final esta expresión física siempre manifestará una diferencia ontológica, esencial en el alma, en su estructura interna, en su forma de entender, en su forma de decidir, en su forma de relacionarse, en su forma de vivir. Que diríamos que ahí podríamos decir que es el gran despliegue y misterio de la mujer, que es la delicadeza exterior manifestará ante todo una delicadeza interior. Un error será tomar esta delicadeza como una simple debilidad al haber claramente una relación en cuanto a la fuerza física diferente al hombre, pero yo diría que la mujer podrá ser claramente en cuanto a la fuerza física burda más débil que el hombre. La mujer es más fina, es más aguda y puede ser más peligrosa. Por la capacidad de... por lo afilada que es, porque es una persona afilada, aguda, que puede tocar el punto donde más duele, que puede herir donde más profunda es la herida, porque la mujer tiene una agudeza, tiene un ingenio, tiene una inteligencia que claramente el hombre no la tiene, es diferente, y esto se ve claramente en los procesos educativos también. En los procesos educativos, en las investigaciones que se han hecho, los procesos intelectuales de las mujeres son diferentes a los de los hombres. La niña se desarrolla de una forma diferente. Entonces uno lo percibe mucho y uno de los hijos lo percibe. Es común, para mí es común ver en mis niñas cierta agudeza intelectual, muchas veces más rápida que la de los niños. Llegan más rápido. Y en esto, amor, uno en la vida de pareja sí que lo ve manifiesto, porque hay momentos en los que tal vez uno lanza una expresión y tal vez, pues porque a mí me ha pasado que mi esposo dice, uy, pero eso que dijiste, y yo dije algo muy sacadito, pero yo sé por dónde tiro la espinita y dónde clavé. Entonces lo que tú dices, o sea, yo tengo la capacidad de ver con mucha finura y herir con mucha profundidad. Sí. Y también, ¿qué es lo que decimos? Pues al final una herramienta muy buena, muy bien hecha, muy bien afiladita, podrá hacer mucho bien o mucho mal. Y hoy lo que queremos decir es, pues comprendamos cómo fuimos hechas, entendamos qué capacidades se nos dio, pues para utilizarlas bien, para ponerlas al servicio. Entonces al final digamos que esta profundidad, la que dice mi esposo, que también es como una capacidad interior, como de interiorizar, nos permite a nosotras en muchos momentos inclusive ver lo que no han visto. Y hay momentos en los que uno dice, que nos pasa porque uno a veces comparte con mujeres, y es curioso porque le dicen a uno, y pues lo mismo que otras personas o que uno mismo ha vivido, que dicen, es que yo no entiendo en serio mi esposo cómo no ve. O sea, es en serio, yo le digo, es en serio que tú no te das cuenta, entonces tal vez necesitamos ayuda. Y entonces me comentan y me dicen, yo necesito ayuda, y en serio él dice, tú necesitabas ayuda. Entonces uno de mujer dice, ¿es en serio que no ves? Pues hombre, a veces el hombre es como es más rápido, es un poco más exterior, o sea, créanme, de verdad les cuesta ver, ¿qué hacemos? Pero esa misma capacidad que tenemos para ver todo y reprochar todo y estar como muchas veces como si el esposo fuera un niño chiquito detrás, pues esa misma capacidad la tenemos para ver en muchos momentos que tenemos una dificultad en la relación, que hay un problema grave cuando el esposo tal vez dice, vení, pues aquí no pasó nada. Entonces miren cómo, pues esta capacidad finalmente, mi cielo, nos permite inclusive ver con claridad en muchos momentos qué grande sería que logremos actuar acorde a ello, ¿no? Y esto al final, esta agudeza y este ingenio es una profundidad espiritual. Podríamos entonces resumirlo en una capacidad espiritual de lograr ver lo más hondo y lo más profundo del sentido de la vida y del amor. Entonces podríamos decir que en este aspecto constitutivo de la mujer, que venimos de una de delicadeza y profundidad y agudeza, hablaríamos ante todo de una capacidad espiritual y de una capacidad espiritual de profundizar y de comprender lo que es el amor y cómo amar. Entonces diríamos que
de manera especial la mujer tiene una capacidad de amar de una forma en que el hombre no es capaz de amar, de profundizar en el amor de una forma en que el hombre comúnmente no sería capaz de profundizar. Podríamos decir que en el amor la mujer abre brecha y el hombre la sigue. La mujer se adelanta y el hombre va detrás de ella. Eso es un misterio, como en el amor la gran fuerza la tiene la mujer. Y esto lo ve uno en una familia, en una casa. Cuando uno llega a una casa y está la mamá, uno empieza a ver la forma como la mamá ama. La mamá dirige el amor, la mamá está pendiente de todos. ¿Tú qué necesitas? ¿Tú qué quieres a ti? Los hombres no. Los hombres nosotros amamos de la manera burda y rápida. ¿Cuántos hay en la casa? 10. 3 panes de 5.000 y 2 gaseosas de 5 litros. Desayuno para todos. Desayuno para todos. ¿Qué este quiere? No me importa lo que usted quiera, eso es lo que hay. Entonces al final es una forma diferente de amar, porque el hombre ve bultos. El hombre comúnmente ve bultos. El hombre al final tiene que ir aprendiendo esta delicadeza, aprendiendo esta finura, aprendiendo a mirar y amar. Y en cambio la mujer ve personas, ve ternura, ve delicadeza, pero ¿cuál será el desequilibrio de la mujer aquí rápidamente? Que al ver tanto, se complica tanto, que al ver tanto, critica tanto, que al ver tanto, habla tanto. Entonces, que al amar tanto, quiere todo el tiempo ser amada en la misma manera en que ama. Entonces al final será esta gran belleza de la mujer como maestra del amor, como la gran artista del amor, y el hombre como este aprendiz del amor que también aterriza el amor, porque digamos que muchas veces quien va adelante y va abriendo brecha no logra ver con claridad todo lo que hay alrededor, y entonces va perdiendo de vista el contexto. Digamos que el que va atrás va viendo con más claridad por aquí, por acá. Vamos en este proceso en el amor. Entonces al final siempre serán un complemento. La mujer como la que se lanza a amar más, y el hombre quien va ayudando y guiando para amar mejor también. Porque al final el hombre empieza a aterrizar este amor, a encarnar este amor, a decirle a la esposa: mi amor, muy lindo todo ese amor que nos tienes, pero espérate, con los hijos hay que hacer esto, con los hijos hay que hacer esto. O sea que el hombre, podríamos decir que la mujer eleva y el hombre aterriza. La mujer eleva y el hombre aterriza. Y digamos que en esta elevación, en esta capacidad de amar, también la mujer tiene una gran sensibilidad y una gran emotividad. Entonces comúnmente la mujer, al tener esta emotividad y esta sensibilidad que también está ligada a la maternidad, que es dar vida con su propio cuerpo, en momentos tendrá a ser una emotividad que quiere no escuchar a la razón, saltarse la razón, obnubilarse por la emoción. Y comúnmente ocurre en la mujer que cuando la mujer se emociona mucho, ya sea por alegría o por tristeza, no quiere aceptar argumentos, no quiere razonar, está cerrada en esta emoción que está sintiendo. Y por ejemplo en el amor también se enceguece mucho, con un amor que en muchos momentos se vuelve un amor dependiente, un amor enfermizo, porque al final se enceguece en la emoción. Pero entonces aquí va el papel de un buen hombre, que el amor tiende más a la razón y empieza a aterrizar este amor. Y ese es el papel del hombre y la mujer en una familia. Sí, eso iba a decir yo, que pues hoy estamos hablando un poco más de la mujer, pero que aquí hacemos como una cuñita muy bella para decir qué belleza, qué grandeza esta complementariedad que se da, que al final, pues claramente ambos tenemos cosas diferentes, que no es uniformidad, pero sí se complementa, ¿no? O sea, que al final se logra algo muy bello cuando se logra como esta unidad. Como esta unidad, esta unidad. Y en ese sentido, entonces, nos vamos como introduciendo, amor, al segundo punto, que es, bien, si fuimos constituidas de manera diferente, pues por una misión será. Y entonces, ¿por qué es importante tener clara la misión? Porque nos permitirá, cuando uno tiene claro el fin, pues se va ordenando. Entonces, tenemos una emotividad, claro, pero desordenada, lo que decía mi esposo, o sea, tenemos una capacidad de amar muy grande o de odiar muy grande, de unos rencores muy profundos y muy fuertes. Entonces, al final, si comprendemos la misión, también lograremos esta emotividad, esta profundidad, esta capacidad de interiorizar, pues ponerla como en función de aquello para lo que fuimos creadas. Entonces, mi cielo, ahora el segundo punto, ¿cuál sería entonces la misión de la mujer?
Digamos que la gran misión de la mujer es dar amor al mundo. Es la mensajera del amor, podríamos decirlo así. Al final podríamos decir que la mujer con esta profundidad y esta capacidad casi que tiene la conexión con este amor trascendente que es Dios, lo recibe y lo entrega. Digamos que esa es como la misión principal de la mujer, es dar el amor al mundo. Y digamos que este amor que da la mujer al mundo tiene una manifestación muy interesante, que es una manifestación natural y biológica, que es el don de los hijos. Entonces digamos que el amor se da entre dos personas y el amor busca esta unión. Pero el amor, al ser un ser vivo, al ser Dios mismo, el amor es vida y esta unión de dos vidas genera vida. Entonces al final la unión del amor, la unión de la vida que da vida. Entonces la mujer es como la receptora del amor divino, del amor de su esposo, y en su vientre ella alberga el amor y la vida que da vida y amor al mundo. Entonces podríamos decir que al final el mundo nace del vientre de la mujer. La sociedad nace del vientre de la mujer. Cerrar un vientre es cerrar el mundo, porque es que el futuro está en el vientre de la mujer. Es en el vientre de la mujer donde la sociedad se construye, se proyecta, se estructura. Ya se veía en los libros antiguos, cuando una mujer no podía tener hijos, era un gran mal para ella y para la sociedad. O si la esposa de un rey no podía tener un hijo, era un gran mal, porque al final el reinado se perpetuaba a través de los hijos. Los hijos son el gran legado, la gran herencia, el gran regalo. Los hijos son, los hijos son el orden natural. O sea, es que la naturaleza está para que continúe, para que la vida se perpetúe, Ahora para que no se acabe. Yo haría aquí una precisión, y es que aunque esto sea grande y así, no quiere decir que es un gran mal, por ejemplo, como se creía antes, que entonces la infértil era pues la... No, es que esta fecundidad es natural, da una claridad ahí. Y es sobrenatural. Entonces al final, cuando una mujer no puede concebir un hijo naturalmente, puede dar amor. Y este amor es una concepción sobrenatural. Y es el caso de mujeres muy grandes que muchas veces cuando no pueden tener hijos, adoptan y hacen de estos hombres grandes hombres. Hacen de estos hijos grandes hijos. Al final, la vida se comunica no solo biológicamente, sino espiritualmente también a través del amor. El amor es un dinamismo, lo que decíamos ahorita, es un dinamismo natural y sobrenatural. En el amor se unen las dos realidades. Podríamos decir que el amor encarna la naturaleza humana y la naturaleza divina. Pero lo interesante de esto es que eso se hace en el vientre de la mujer. En el vientre de la mujer se une la mano de Dios creadora y el amor del hombre terrenal. Y en el vientre de la mujer se unen estas dos realidades. Lo que es el milagro de la vida. El milagro de la vida. Este es el gran milagro de la vida, porque el hombre pone su parte, la mujer pone su parte, pero es Dios quien da ese beso de la vida. Es Dios quien da el alma para que este ser exista. Imagínense claro, el papel de la mujer. O sea, este es el gran papel de la mujer. Dar vida, dar amor al mundo. Sí. Que es la palabra mamá. O sea, la maternidad es lo más hermoso que existe. No hay título más grande sobre esta tierra que la palabra mamá. Todos los grandes reyes, todos los grandes hombres, todos aquellos que le están haciendo en este momento mucho bien al mundo, vinieron de una madre. Vinieron de una mamá valiente. Vinieron de una mamá que los dejó nacer, que les permitió vivir, porque al final en las manos de la mujer está la posibilidad de decirle sí a la vida, sí al ser que llama a la existencia. Casi que podríamos decir que los niños están tocando a la ventana de la mamá diciéndole: yo quiero existir. Y existir es la posibilidad de la plenitud, porque existir es la posibilidad de conocer a Dios, es la perfección. Y en eso, amor, yo considero que es como un llamado grande que tenemos que escuchar aquí, y es de decir, pues entendamos la misión tan grande que tenemos de amar.
las mujeres, acá estoy hablando muy especialmente. Y hoy vamos a hablar de la familia, del hogar, de la relación de pareja, pero para que entendamos la misión igual que tenemos las mujeres al amor, y es, no nos podemos quedar con el amor. O sea, si tenemos un llamado al matrimonio, una vocación como estas, a dar vida, lo que sea mi esposo, pues biológicamente, si se nos da la posibilidad, aceptar ese llamado y pues claramente los hijos los va discerniendo y nos abrimos a la vida de una manera también responsable y pues entendiendo este llamado, pero con esta apertura también de saber que tenemos un gran llamado, una responsabilidad muy grande y un don muy grande al final, porque pues es que la vida no depende ni siquiera de nosotros, al final es un don que se nos da. Y yo aquí haré un llamado muy grande a todas las mujeres también, porque al final, pues cada una tendrá que discernir su vocación. Y así como una Madre Teresa de Calcuta, en algún momento dado, supo que su misión era ayudar al mundo, pero dio un amor, lo que tú decías, amor, fructificó su amor de tal manera que pues, hombre, Nobel de Paz, o sea, esta mujer dio frutos al mundo impresionantes. Entonces aquí yo, pues haciendo un paréntesis, porque hoy vamos a hablar específicamente como del hogar y de la misión que tenemos en el hogar, pero yo sí diría que es cierto que las mujeres tenemos muchas capacidades, y eso es lo que pues mucha gente dice, y pues por todo lo que se vivió de la mujer, claramente hoy se exalta mucho la mujer, pero yo diría, no perdamos, o sea, al final no perdamos la esencia de la mujer. O sea, si tenemos tantas capacidades, valiosísimo, y en muchas esferas políticas, laborales, sociales, ¿cierto? Pero al final que nunca se nos olvide, pues que el amor es lo más esencial de la vida. O sea, podemos aprender a hacer plata, pero al final, pues hay una parte en que eso, la felicidad real y profunda, pues señores, no es el bien más perfecto. No es el bien más perfecto, aunque claramente es un medio que podemos ayudar mucho, pero yo sí haría un llamado aquí muy grande a decir, miren la capacidad que tenemos de amar, y si la ponemos en servicio, lo que hará. O sea, en una familia, aquí particularmente lo que estamos hablando hoy, en un hogar, en unos hijos, que finalmente pues la sociedad la impactarán, pero también en el mundo, si logramos amar, no solo producir, porque no somos maquinitas, sino amar, ante todo amar, en medio de todas las otras capacidades que podamos desplegar. Yo diría aquí, miren el llamado tan grande y la capacidad tan grande que tenemos de en serio ayudar a transformar el mundo. Y en esto digamos que de la misión de la mujer podríamos como hacer dos grandes bloques. Entonces un primer bloque que es como un aspecto ontológico esencial de la estructura y la misión de la mujer, que es esta maternidad, que es dar el amor al mundo, que es dar la vida al mundo, que es como la concreción de ese llamado, como que se ve palpable y visible el amor en los hijos. Pero digamos que podríamos hablar de un llamado anterior a este, que es el llamado de ser la gran receptora del amor y la gran transmisora del amor en la relación con el hombre y en la familia. Podríamos decir que la mujer tiene una capacidad especial y particular de recibir amor y de dar amor. Por esto la mujer tiene un deseo tan profundo de ser amada. La mujer tiene un deseo muy hondo de ser amada, porque es que fue hecha para recibir un amor muy alto, muy grande, muy profundo. La mujer fue hecha para recibir el don del amor divino, para que recibiendo este amor sea la gran maestra del amor para el hombre, y enseñándole a amar al hombre, amándose los dos, den el amor a sus hijos y a través de sus hijos al mundo. O sea que miren el proceso a través del cual el amor actúa en una familia y el papel de la mujer. La mujer es aquella que tiene una conexión especial con la divinidad, una conexión especial con Dios para recibir este amor, para vivirlo, experimentarlo, profundizarlo y amarlo y comunicarlo a su esposo. O sea que la mujer es la gran comunicadora del amor. Es la que enseña a amar, es la maestra del amor, por eso es la gran artista. Ya decíamos en la primera parte que la mujer tiene como una delicadeza, una agudeza, un ingenio, una genialidad, pero la gran genialidad de la mujer es su capacidad de amar. La gran fuerza de la mujer es su capacidad de amar con totalidad y con profundidad. Y esta profundidad, esta capacidad, esta genialidad del amor tiene un fin principal y de manera particular en el llamado del matrimonio, su esposo. Cuando la mujer toma toda esta capacidad, recibe el amor,
lo aprende, lo vive, lo encarna y luego se lo entrega a su esposo y lo enseña, configura lo que es una familia. Entonces podríamos decir que la mujer es gran configuradora de la familia. Podríamos decir que el hombre es un gran custodio, el hombre es un gran constructor, pero la mujer es una gran arquitecto. La mujer es configuradora, la mujer cimenta la forma de amar de una casa. La mujer cimenta en gran parte la forma de amar de su esposo. Esto es muy importante y muy valioso. Cuando está la mujer, cuando no está la mujer, el amor se desordena, se desestructura. En la casa parece que no se sabe cómo amar. El hombre queda como perdido en el amor. Los hijos no entienden qué es el amor y cómo se ama. Imagínense lo que es la mujer en un hogar. Es la gran maestra, la gran estructuradora, la rectora del amor, la que dirige el amor en la casa. Entonces, si el hombre está llamado a trabajar y a cuidar, la mujer está llamada a enseñar y a estructurar esta casa en el amor. Y al final, ¿qué será el amor? El amor será el gran configurador de la personalidad y el amor será el gran configurador de la personalidad de los que estamos en la casa, que eso será lo que le entregaremos al mundo. O sea que al final las mamás llegan a ser las grandes configuradoras de la sociedad y de la historia. Los grandes males de la sociedad hoy, lo más fijo es que están configurados a la ausencia de una mamá en la casa. Y miren que esto que estamos hablando se palpa mucho en la sociedad, porque al final vemos cómo en la sociedad y en nuestra vida, ¿no? Cómo en la empresa, en los lugares donde frecuentamos, pues al final nosotros tenemos heridas, tenemos una historia de vida por superar, por levantarnos en muchos momentos, por decir, no sé, tengo que sobrepasar esto que yo viví para amar de otra manera. Los demás tienen que hacer lo mismo, ¿sí? Entonces, en la medida en que yo crezco más sana, recibo un amor más puro, más tranquilo, más alegre, pues claramente salgo al mundo a amar mejor. Entonces, miren cómo en la sociedad también nos damos cuenta de la deshonestidad, de muchas cosas que no funcionan del todo bien, de relaciones que pues con frecuencia ya hoy en día pues no duran casi, o tal vez se lastima muy frecuente una relación o un matrimonio que rápidamente está a punto de separarse, y decimos, ¿qué pasa? Se nos ha olvidado amar, no hemos aprendido bien a amar. Entonces aquí es donde decimos, si en casa tal vez nosotros, pues ya nuestra historia de vida está muy configurada, ya lo que pasó cuando niños pasó, pero pues muchas que tenemos aún hoy la posibilidad de amar mejor a nuestro esposo, a nuestros hijos, pues es como un llamado hoy de atención a nosotras a decir, qué responsabilidad tan grande, porque es que yo enseñaría a mis hijos a amar, a perdonar de una manera que les configurará para que salgan al mundo a enfrentarlo de una manera diferente también y amar diferente. Esto que hemos hablado hasta el momento es tan trascendental, ¿por qué? Porque para ahora abrir el tercer punto, mi cielo, de decir, ¿y entonces qué hago? ¿Y entonces cómo ayudo a mi relación de pareja? Tenemos una crisis, hay una dificultad, o tal vez mi esposo ni siquiera quiere intentar salvar esta relación y yo soy la única aquí. ¿Qué hago? Pues claramente por eso hemos dado estos dos primeros puntos, porque si yo entiendo que tengo que ser receptora primero de un amor, podré darlo. ¿Por qué? Porque nosotros en el cómo tendremos que enfrentar seguramente en muchos momentos crisis fuertes, realidades difíciles, de decir, yo tengo que perdonar, pero yo no soy capaz de perdonar. Yo me enfrento a una situación tal vez mía o de mi esposo, el hombre tal vez diga la realidad de mi esposa, y tal vez diga, no sé, un hábito que desde muy chiquita tiene, o un vicio muy difícil que no ha sido capaz ella misma como de vencer, o ¿cómo hago aquí, no? ¿Cómo amo? ¿Cómo lucho? ¿Qué hago acá? Por esta razón es que hemos dicho nosotros, pues en principio hay que saber que recibimos un amor que nos dará la fuerza para salir a amar, y que por esa razón pues, tenemos que aprender nosotras primero para poder salir con esa fuerza, y es lo que hemos visto, amor, ¿no? Que al final es una de las cosas que nos motiva mucho también a compartir como este podcast hoy, pues como que lo que les hablamos es real, ha sido posible. O sea, ha habido una mujer, porque hoy estamos hablando de eso, que ha sido capaz de ver una dificultad grande en su vida de pareja, una realidad difícil en su esposo, y que no se ha quedado ahí llena de rencor a decir, hago lo mismo,
le pago con la misma moneda, no lucho más, sino con lo que uno sabe que implica, porque yo no digo que esto sea fácil o sencillito, ¿no? No, hay realidades muy complejas, muy difíciles, pero les quiero compartir que han logrado sobrepasar eso, entender que aunque humanamente uno llegue a puntos de decir, es que esto no es posible, es que ya no doy, es que de verdad no soy capaz, pues han llegado a creer en el amor y a desplegar esa capacidad, a permitir que el amor como que, cierto, mi cielo, se despliegue, pues que con paciencia, porque se requiere paciencia, con mucho amor, de verdad, se logre cosas que uno creería que son imposibles. Y sería pues entonces el tercer punto. ¿Qué es? ¿Cuál es? Es cómo, o sea, ya el tercer punto, pero o sea, es el cómo, pero nosotros le pusimos perseverando hasta el final. Porque ¿Cómo? Toda esta capacidad, toda esta fuerza, tiene que ponerse en ejercicio, tiene que ponerse en acto, pero no es algo rápido, instantáneo e inmediato. El amor es una gran escala, el amor es una gran montaña y hay que permitirnos continuar en el camino y en el trayecto a pesar de que en momentos habrán caídas, habrá cansancios, habrán desánimos, habrán heridas, pero al final tenemos los ojos puestos en la meta y no desfalleceremos. Entonces digamos que la mujer, de manera particular en el amor de una familia, tiene que lograr encontrar esta fuerza interior del amor, este regalo, esta gracia interior que tiene, y ponerla en acto y en ejercicio para ayudar a su esposo, para ayudar a sus hijos a lograr aprender a amar y para hacer que este amor reine en la casa. Sí, y en esto, Gordo, mira que muchas veces la mamá le cuida la imagen a sus hijos del esposo. Entonces es tal vez lo que tú decías, les enseña a amar porque es una mamá que sabe el papel que tiene el papá en la casa, y a pesar de que su esposo cometa errores, les dice a sus hijos, mira mi amor, es tu papá y hay que respetarlo. Mira mi amor, esto es algo de tu papá y yo y lo vamos a solucionar, pero él como papá aquí ha estado y él te ama. Entonces al final cuida el corazón de sus hijos. Es una mamá que sabe cuidar el corazón de sus hijos porque sabe que, pues a pesar de que yo con mi esposo tenga mis dificultades, tenga mis desacuerdos, es su papá. Entonces en vez de tal vez dañarle la imagen a los niños, hablarles mal de su papá, desahogarme con ellos de todas las crisis, les cuido a los niños el corazón. Entonces lo que tú decías, mis cielos, es que ni siquiera estamos hablando solo del esposo, estamos hablando de unos hijos a los que se les cuida el corazón y se les ayuda a crecer con la claridad de que sigue siendo su papá y siguen teniendo este papá. Entonces mira cómo se cuida el corazón de ambos. Y entonces es una mamá que lucha, que ama, que sigue amando. Es que yo no sabría qué otra cosa decir, mi cielo. Y es como esta perseverancia que tú decías. Al final nosotros sí resumimos mucho esto, pues en muchas cosas que se puede hacer, pero al final es dejar desplegar el amor. ¿Por qué? Porque habrá de situaciones a situaciones. ¿Y qué hay que hacer aquí? Cada pareja es diferente, cada circunstancia es diferente, y el amor también lo va diciendo. El amor permite que yo conozca al otro y sepa tal vez que si lo recibo con una cantaleta cuando llega a mi casa, pues lo terminaré espantando, ¿no? Que si lo recibo, se merece eso y no se merece más, seguro se merecería algo hasta peor, ¿cierto? Pero al final, pues el amor transforma. Entonces, si yo te sé recibir, llegas y te recibo, aunque no quiera, te recibo con amor, tal vez al otro día o a los 2 días que estemos tranquilos ambos, te diga lo que te tengo que decir, te explique, mi amor, estás dañando el hogar, estás dañándome la vida, mira, me estás lastimando el corazón, tal vez te lo diga, pero de otra manera, no con la rabia del momento. Pero cómo es salir, permitir que este amor sea capaz de salir inclusive del dolor que tengo y de muchas pues, razones que pueda tener, ¿no? Sí. Pero salir a amar y decirle al otro, porque te amo, te ayudo, y no acepto el mal, no acepto porque el mal será mal, no lo voy a aceptar, pero al final a ti te amé y te elegí, y a ti sí te amo y te quiero ayudar. Y en esto hemos visto el heroísmo de mujeres que, así como en muchos, porque esto lo vemos en estos rescates que uno a veces se ve como en películas de
de personas que sobreviven reales y que uno dice, ¿qué hicieron? Se cayó el avión, se quedaron ahí en medio de la selva, no sé, y hubo unos valientes que lucharon, que salieron, y uno dice, pero ¿cómo? O sea, ¿se arriesgaron o cómo? Sí, ese es el heroísmo. Y yo considero que aquí, como finalizando un poco el programa, diciéndole, yo terminaría diciendo un poco mi cielo eso. O sea, al final, tal vez el mundo nos diga, sepárese, termine, no luche, no dé la vida por sus hijos, es más fácil. Sí, habrá hay otras cosas más fáciles, sí, pero al final también ese esposo, tal vez, si tú no te decides amarlo y a luchar por él, se perderá. O sea, tal vez no haya alguien que le ame con tanta fuerza como tú lo amaste, como lo has amado, que le ayude a salir de ahí donde se cayó. Tal vez ese hogar, pues depende de un amor que tú luches, porque si no se disipa. Entonces al final yo hoy diría, mujeres, una capacidad que se nos ha dado de amar, pues pidámosle la gracia, porque esto es como de gracia fuerte, porque hay un amor que nos supera, que necesitamos, pero en serio, tomémonos en serio la familia, tomémonos en serio el papel de esposas, de decir, ¿se requiere heroísmo? Sí, se requiere heroísmo. Yo diría, hoy en día se requiere heroísmo para construir hogar. Sí, hoy en día se requiere heroísmo para durar más de un mes, más de un año, para durar 10 años, no soportándonos, sino amándonos. Sí, se requiere heroísmo. Se requiere heroísmo para perdonar todos los días. Sí, esa es la vida de familia y esa es la vida. Porque si no amamos, esa frase que dice, ¿cómo es que tú la dices mucho, mi cielo? ¿Cuál? La de, si no amas, ¿para qué quieres? O sea, si no quieres sufrir, no ames. Pero si no amas, ¿para qué quieres vivir? El amor le da sentido. Agustín. El amor le da sentido a la vida. Es duro, es complejo, pero al final este amor que supera, que vence, que con heroísmo rescata inclusive al otro donde creímos que no, pues es capaz después de sanar un hogar y de dar la felicidad a un hogar y a muchos hijos. Así es. Indudablemente. Entonces el heroísmo de la mujer es fundamental para sostener al mundo. El heroísmo de la mujer es fundamental para salvar al mundo. Gran parte del futuro, la mayoría del futuro, diría yo, está en manos de las mujeres. Qué gran responsabilidad tienen, se les ha dado mucho. Se les ha dado mucho, pero no ese mucho como tal vez las han ido engañando en que sean grandes empresarias, grandes intelectuales, que es valioso y es bueno. No estoy diciendo que no. Pero yo diría que el mejor título siempre será que sean grandes mamás, que sean grandes esposas, que sean grandes amantes. Porque la grandeza de la persona humana nunca alcanzará su plenitud si no es a través del amor. Eso sería el cierre. Bueno, entonces en este día pues creo que nos queda una misión muy grande, una responsabilidad muy grande y confiar en que si se nos da una misión, pues no nos faltará la ayuda para cumplirla, ¿no? Pero no olvidar esa misión tan grande que tenemos, por amor al esposo, a los hijos y a la sociedad, ¿no? Al mundo también. Si les gusta, recuérdense compartirlo, darle me gusta. Si saben de alguna persona, alguna mujer que tal vez esto le pueda ayudar, no duden en enviárselo. Y también aquí en los comentarios les explicaremos un poco cómo podemos ayudarles de las diversas formas en que estamos ayudando aquí en Dociel. Entonces, les mandamos un abrazo y bueno, sí, muchas gracias por estar aquí. Un abrazo grande.